Ciencias Exactas y Naturales con mención en Matemática, que está dirigida por Rodolfo Eliseo D'Andrea y codirigida por Mariela Martínez. Esta maestría, esta tesis tiene por título Los procesos de validación en matemática en estudiantes universitarios y se realiza desde el año 2013 en adelante, cuando recibo el libro de D'Andrea, Lavalle y Curia, de razonamiento deductivo y validación en estudiantes universitarios. Tiene por objetivo general analizar los procesos de validación realizados por estudiantes universitarios y bueno, ver si podemos hacer algún aporte en este aspecto particularmente crítico, que a pesar de que se vienen haciendo estudios al respecto, estos requieren tanta especificidad que transcurre el tiempo y siguen quedando temas por estudiar referidos a la cuestión de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la validación. El primer objetivo específico es indagar determinadas estrategias didácticas que puedan favorecer este proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En particular, las estrategias que derivan de este estudio es la implementación del modelo didáctico propuesto por D'Andrea et al. En el 2012 y también el uso de experiencias ordenadas que son propias de esta tesis de maestría. Cuando nosotros hablamos del modelo propuesto por D'Andrea, es un modelo que al principio de una tesis de maestría se propone, se revisa y termina siendo de 11 ítems, ¿sí? En donde se plantea que ayuda a la enseñanza de la validación o a efectos de obtener una demostración por parte del estudiante, la cuestión de enunciar la proposición a demostrar, de que esa proposición se pueda decir en forma coloquial, es decir, un cambio del lenguaje matemático al coloquial, se pueda verificar, se pueda visualizar. La verificación implica poder formular algún ejemplo, al menos uno o más, en donde se pueda ver cómo funciona esto que estamos enunciando, que se pueda visualizar. Hay algunas proposiciones matemáticas que es posible visualizarlas, en este caso llevar esta herramienta, que se pueda simbolizar, es decir, que pueda generar algún tipo de cambio en cuanto a la escritura, esa notación tan abreviada con la que los matemáticos decimos tantas cosas, que se pueda abstraer, que se puedan enunciar los elementos vitales, hipótesis, tesis, recién a posteriori de todas estas cosas que vengo nombrando antes, ¿no? Que con el uso de una guía secuenciada se pueda formular una demostración. Hay veces que las guías secuenciadas, que están definidas como algo breve, puedan llevar alguna explicación, algo que aclare. Y una de las cosas que plantea el modelo es la relevancia de que se expliciten los artificios. Esas cuestiones que a alguien se le ocurre en algún momento, sirve para generar el razonamiento válido, para la demostración, pero son cosas que a veces no todos tenemos por qué crear, inventar, no todos tenemos que poder llegar a idear esas cosas, las tenemos que aprender para determinada demostración. Entonces, la enseñanza del artificio también tiene que estar presente. Y por otro lado está lo que son las experiencias ordenadas, estas que surgieron propias para esta tesis. Es la secuenciación, ¿sí? Nos remitimos a la función ejecutiva de secuenciación y lo que hacemos es enunciar qué cosas nos van a permitir, habiendo estudiado la teoría, ¿sí? O habiendo visto el teórico, qué cosas nos van a permitir generar uno de los razonamientos posibles, ya sea para demostrar o ya sea para resolver un ejercicio. Entonces, de esta manera, evocar propiedades
propiedades, lemas, teoremas, evocar definiciones, con la finalidad de situarnos e ir relacionando y vinculando las cuestiones teóricas con las prácticas al fin de generar una cadena de juicios en la que nosotros podamos ver un razonamiento que demuestre y que pueda ser la validación a una proposición verdadera, ¿sí? En esta guía secuenciada también pueden haber acciones posibles y acciones no posibles. También pueden haber indicios o proposiciones o ítems que nos ayuden a definir qué es lo que tenemos que tener en cuenta para empezar una demostración, cómo concluir una demostración, cuándo podríamos decir que concluyó una demostración, y también podríamos decir cosas referidas a la lógica y a los métodos de demostración que, por ejemplo, en las materias en las que hemos visto estas cuestiones ya no son unidades. Entonces no son contenido y tienen que estar en algún lugar enseñadas. La idea entonces es que a partir de esta experiencia ordenada se pueda ayudar al estudiante a tomar decisiones. Puede ser que haya estudiantes que piensen de otra manera, generen otro razonamiento. Mientras sea válido va a ser posible, pero para ese estudiante que no sabe cómo empezar, ver si puede relacionar de las cosas que va aprendiendo, basándonos en los previos, haciendo que los previos sean significativos, relacionándolos, conectando, estableciendo una construcción a partir de una simbiosis entre teoría y práctica. Usualmente ha ocurrido de que se ve el teórico, este es el teórico, listo, ahora empieza el práctico, como que son dos cosas distintas y hasta a veces puede haber un versus. Y la idea es que se puedan ir relacionando, conectando, vinculando tanto la teoría como la práctica, ir de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría. El segundo objetivo específico es poder indagar la relevancia de los factores emocionales en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la validación. A tal fin, lo que surge al desarrollar la tesis es seguir dos corrientes, la neuropsicoeducación, con una impronta muy fuerte, y el LIDAEM. El LIDAEM es la línea didáctica afectiva en educación matemática, y en ella, por ejemplo, podemos ver que se nos habla de un cerebro triuno, que es el que nosotros estamos viendo, en el que tenemos un cerebro instintivo o reptiliano, un cerebro emocional o mamífero y el neocórtex. ¿Bien? Ahora, esta forma de ver al cerebro triuno, la neuropsicoeducación en alguna etapa también la siguió, pero ahora lo que plantean es que tenemos dos sistemas, ¿sí? El sistema instintivo emocional neocortical implícito, formado en parte por esto y también por partes del neocórtex, y el sistema neocortical explícito, que es el neocórtex. También se lo llama sistema rápido y sistema lento. Este sistema puede tomar decisiones en 125 milisegundos. El segundo sistema requiere 375 milisegundos para tomar decisiones. También se lo llama el camino corto, también hay un camino ultra corto, y después está el camino largo, esto por las redes neurales que siguen cada uno. Son de menor longitud en un caso y de mayor longitud en el otro. También suele hacerse una metáfora y decir que este es el elefante y este es el jinete del elefante. Y bueno, de esta manera hablar de algo que no es solamente una función ejecutiva, no es solamente un razonamiento o poder validar, no es algo que va a surgir solamente de esa cuestión fría, humana y calculadora, sino que cuando nosotros vamos a validar nos encontramos, por ejemplo, con las emociones básicas, ¿sí? Con el miedo, con la alegría, con la tristeza,
veces tendemos a mostrar, hay gente que hace matemática que se le ve una sonrisa siempre en el rostro y vos decís, ¿y cuál es el chiste? Entonces todas estas cosas, este sistema rápido influencia mucho y bueno, en particular es el que tiene aspectos básicos del aprendizaje como son la motivación, las emociones, la atención. Entonces no es menor brindarle un espacio a ver cómo influye en la validación. Como tercer objetivo específico está comprender las diferentes condiciones de validación matemática según estudiantes, que son todos universitarios, pero que están en diferentes etapas. ¿Qué ocurre cuando son ingresantes el primer mes universitario? ¿Qué ocurre el primer cuatrimestre universitario? ¿Qué ocurre el segundo cuatrimestre universitario? ¿Y qué ocurre según las carreras? Porque no es lo mismo en una carrera de la Facultad de Economía y Administración, como puede ser profesorado en Ciencias Económicas, Contador Público Nacional, el ciclo general de Ciencias Económicas o la licenciatura en Administración, o bien como puede ser alguna carrera de la Facultad de Ingeniería, como también pueden ser profesorados, pueden ser ingenierías o hasta geología, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias en algún aspecto posible dentro de la tesis, es también otra de las consideraciones que vamos a comprender. Por ejemplo, nosotros nos podemos situar en febrero, en la Facultad de Economía y Administración tenemos introducción a la matemática y en la Facultad de Ingeniería tenemos la iniciación a la vida universitaria. En este segmento se ha hecho una de las experiencias. En el primer cuatrimestre hay un recursado de Matemática 1 y está Álgebra y Geometría 1. En este segmento, en el recursado de Matemática 1, también se ha hecho una experiencia. Y en el segundo cuatrimestre tenemos un cursado de Matemática 1 y tenemos la materia Álgebra y Geometría 2. Y en este segmento es en el otro en el que se ha hecho una tercera experiencia. Hay resultados de todos los segmentos, porque en realidad, más allá de los segmentos en los que se hizo un corte para poder informar, lo que he hecho es continuar la investigación y a la fecha utilizo las experiencias ordenadas, utilizo la propuesta del modelo didáctico de Andrea Lavalle y Curia, justamente por los resultados que se pudieron evaluar en estos tres segmentos que son de los que vamos a hablar como experiencias para la tesis, como trabajo de campo para la tesis. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si nosotros nos situamos en el segmento de la Facultad de Economía y Administración, no es Matemática 1 solamente la materia, tiene Matemática 2, tiene probabilidad y estadística, es decir que es solamente esto de donde nosotros tenemos información, pero obviamente como todo lo que ocurre en esto uno tiene una especificidad, pero puede ampliarse, es como que se puede hacer zoom en todas las cosas que podemos estudiar. Lo mismo pasa en la Facultad de Ingeniería. No es Álgebra y Geometría 1 y Álgebra y Geometría 2 las únicas materias con las que nos encontramos. Tienen análisis matemático 1 hasta 4, tienen probabilidad y estadística. Entonces la formación es mucho más amplia, solamente tenemos un poco de ella. En el cuarto objetivo específico, lo que me propuse trabajar en esta tesis es proponer material didáctico. ¿Por qué razón? Me había encontrado con un resultado teórico, como era este modelo didáctico, y lo que veía era cómo lo implementaba, ¿no? Entonces, cuando iba al aula, en el diálogo con el inventor, muchas veces iban surgiendo cosas nuevas que iban haciendo que yo pudiese aprender más a cómo implementar el modelo, y de ahí surgió lo que ahora es la propuesta, que es un mini ebook en donde hay ejercicios de mostrar y los 11 pasos del modelo listos para seguir. Y otro ejercicio que diga resolver y una experiencia ordenada que ayude a resolver. Por esa razón, lo que propongo es aprender a demostrar y bueno, es el resultado o la respuesta a este cuarto objetivo. Bien, vamos al desarrollo. Nosotros en realidad lo que les voy a comentar
es una verdad aproximada que puede ser validada, reformulada, contradicha, como todas las verdades, como la mayoría de las cosas que se hacen en ciencia, ¿no? En determinado tiempo, con determinadas subjetividades, con determinados avances científicos. Una verdad aproximada, en palabras de Logat Brandner y Castro. Una de las cosas, de las cosas que se pueden evidenciar en este trabajo es que hay que estudiar con memorias. Entonces decimos, ¿de memoria? No. ¿Por qué de memoria no? Porque no queremos un aprendizaje memorístico, ¿sí? En realidad, que sepan, que puedan evocar algo, pero que no esté significado, que no sea parte de una red, que no se haya formado una fuerte red Hebbiana, que no tengamos la solidez para decir proviene de, es para, ¿sí? Que no tenga una funcionalidad, no es el objetivo, sino más bien que podamos decir, bien, pasó de la memoria a corto plazo a la de largo plazo, pasó por las memorias procedimentales, y de tal manera que uno pueda decir esto que es tan real, sin las memorias no es posible el aprendizaje, pero bueno, con una significatividad. Entonces decimos no al aprendizaje memorístico, tampoco al conocimiento frágil y tampoco al conocimiento inerte. Y esto lo pudimos evidenciar en los resultados. Si decimos al aprendizaje significativo, sí al aprendizaje comprensivo y sí al aprendizaje constructivo. Bien, en los trabajos de campo, sí, que he seleccionado, tenemos una primera experiencia. Esta es en Matemática 1, sí, es en el recursado, y es un grupo de estudiantes que ya han pasado un año por la universidad sin tener éxito en Matemática 1, y ahora nos encontramos con que tenemos que ayudarlos a que se destraben en la carrera por las correlatividades que hay en la Facultad de Economía en particular. Estos estudiantes, como les había dicho, profesorado en Ciencias Económicas, Contador Público Nacional, Ciclo General de Ciencias Económicas y Licenciatura en Administración, estudiantes de estas carreras, vienen con una experiencia frustrante. Como profesora de trabajos prácticos asisto a las clases y empiezo a ver la teoría que ven ellos. No las cosas que sé de antes, no las cosas que puedo aprender, no me remito más que a la experiencia que ellos están teniendo con la matemática en esta cursada. Armo un registro para las primeras unidades, después el registro lo empiezan a armar ellos, en donde voy enunciando todas estas cosas que utilizo para las experiencias ordenadas. Las definiciones, los lemas, las propiedades, los teoremas, los corolarios, las observaciones. Y a partir de todas estas cosas, armo para la práctica experiencias ordenadas. Entonces proyecto de esta manera la experiencia ordenada y al lado empezamos a resolver juntos, con la tarea previa de evocar. Es decir, primero hay que pensar en esa definición que la profesora de teoría dijo. Y ahí ver cómo es que esa definición funciona yendo al pensamiento concreto en determinado ejercicio. De esa manera, diciéndoles, bien, este ejercicio termina de esta manera, termina acá, no termina acá, si hicimos hasta acá todavía no terminamos de responder al enunciado, ¿sí? Todas esas cosas en la experiencia ordenada. Empezamos a hacer no solamente ejercicios de reales, sino después, bueno, esta materia tiene un programa muy extenso, hacemos demostraciones de inyectividad, de sobreyectividad, de biyectividad para poder encontrar una función inversa, hacemos demostración de crecimiento, ¿sí? Tienen que hacer razonamientos válidos para poder encontrar conjuntos de positividad y de negatividad. Es decir, lo podemos implementar en muchos contenidos. Lo que obtenemos en este grupo, o sea, ellos a este contenido acceden a partir de la plataforma de educación a distancia del Comahue, con la que cuenta la Universidad Nacional del Comahue. En el aula
de Matemática 1. Esta aula virtual se usó solamente para ese grupo. Ellos lo que hacían era ir y buscar los registros, los PDF con las experiencias ordenadas, y a partir de ese material, si no podían trabajar en la clase o seguir el ritmo de la clase, lo podían revisar después. Y la verdad que los resultados fueron muy interesantes, porque bueno, justamente de este grupo llegamos a una conclusión, en el primer grupo en el que llegué a esa conclusión, de que ellos puedan no solamente a partir de una experiencia ordenada resolver un ejercicio y tomar decisiones, sino que habiendo tomado decisiones, justificar por qué tomaron esa decisión. Entonces, aparecían en los parciales experiencias ordenadas hechas por ellos en donde justificaban por qué pasaban de un renglón a otro, con qué propiedad, con qué definición, y es decir, que justificaban más. Bueno, en este mismo grupo, otra de las cosas que ocurrió es que no solo justificaban más, es decir, en promedio había más justificaciones, sino que el desvío era menor que en el grupo de control. ¿Por qué? Porque en un módulo aplicamos todas estas cosas y había otro módulo en el que trabajaban tradicionalmente con otro profesor, entonces después podíamos comparar resultados. Entonces, esta media de mayor justificación, que era una media con menor justificación en el grupo de control, tenía un desvío menor, es decir, justificaban más y eran más los que justificaban más, y acá justificaban menos y estaban más dispersos respecto de ese poquito que justificaban. Bien, aparte en este grupo se aprecia que en esta cantidad de justificación se da una relación lineal, es decir, que si justificaban más en el grupo de control, también justificaban más en el grupo experimental, pero siempre en el grupo experimental al menos en un eslabón más. Es decir, cuando nosotros hablamos de un razonamiento válido, estamos eslabonando juicios, y había al menos un eslabón más en estos razonamientos válidos en el grupo experimental. En la segunda experiencia lo que hacemos es ver con el modelo de Andrea en ingresantes, en el mes de febrero. Lo que noto es que en la bibliografía ellos tenían muchos ejercicios de diga verdadero o falso, justifique, y no contaba yo con una forma de enseñarles a justificar. En este 2013 que les comento, yo recibía el libro, así que esto lo puedo implementar recién en febrero del 2014. Y lo que ocurre con este grupo, que es de la Facultad de Ingeniería, ya nos cambiamos de facultad, no han tenido experiencia previa con la universidad, es un grupo que está recién iniciándose en la vida universitaria, y que son de diferentes ingenierías, puede ser civil, eléctrica, electrónica, mecánica, química, petróleo, puede ser de los profesorados en física o en química, puede ser de geología, ¿sí? Ellos lo que hacen es recibir este material, ellos recibían el libro todos los años, y lo que hago en este mes es empezar con diferentes partes del modelo de Andrea. Lo primero que hacemos es pasar del lenguaje coloquial al simbólico y viceversa, ¿no? Esto de poder ver cómo hacer para simbolizar determinado enunciado, o bien a partir de determinado símbolo armar una frase con palabras propias, y de esta manera ir relacionando e ir activando algunas memorias para que ellos puedan ir familiarizándose con las cuestiones matemáticas. A partir de esto lo que hacemos es empezar a ejemplificar propiedades, saber qué es generar un ejemplo, saber que un ejemplo no va a decir que determinada expresión es cierta, ¿sí? A partir de la ejemplificación, lo han hecho en muchas propiedades, poder empezar a ver los cuantificadores, ¿sí? ¿Por qué aprender la ejemplificación? Bien, porque hay cuantificadores, está el cuantificador universal, está el cuantificador existencial. Cuando un cuantificador existencial es verdadero, la manera de validarlo es hacer un ejemplo. Entonces tengo que aprender a hacer ejemplos para poder saber validar
un tipo de función proposicional, que cuando existe falso hay que hacer una demostración, que es una de las formas de validar más complejas, y que hay un cuantificador que es el para todo, y cuando el para todo es verdadero también hay que hacer una demostración, y que cuando el para todo es falso hay que hacer un contraejemplo. Entonces ahí surge la contraejemplificación, ¿sí? Una vez que conocen los cuantificadores, aprenden a contraejemplificar. Los acompaño en la tarea hasta que empiezan a ver qué fuerza tiene en matemática que cuando hay un para todo uno falle. Y a partir de ahí lo que hacemos es terminar el curso con una demostración que hacen ellos, la de la identidad pitagórica, pero siguiendo el modelo, ¿sí? Enunciando la proposición, pasando la lenguaje coloquial, verificándola, visualizándola, ¿sí? Visualizándola a partir del teorema de Pitágoras, con muchos gráficos en GeoGebra, de donde ellos podían tomar medidas y a partir de esas medidas hacer cuentas y viendo las razones trigonométricas y todas estas cosas, hasta que derivan en su primera demostración vía una experiencia ordenada. Y bueno, la verdad que en este grupo una de las cosas que más me llamó la atención es que los tengo después en Álgebra y Geometría 1, y lo más frecuente en esta materia, y no solamente en esta, sino en el siguiente nivel también, es que hagan una prueba intelectual, pero que no es una demostración, ¿sí? Entonces, ellos ante una igualdad consideran la igualdad, ¿sí? Y trasladan la igualdad siendo que tienen que demostrar la igualdad. Entonces las propiedades muchas veces las saben muchas cosas que hacen que el razonamiento sea válido, pero está fallando que están dando por cierto lo que tienen que demostrar. En este grupo vemos la demostración de una igualdad, que es la identidad pitagórica. Entonces, a partir de esto, es como que se sanea y esa prueba intelectual, que no es demostración, no surge en Álgebra y Geometría 1, sino que surge la demostración de la igualdad. Lo pueden hacer significativo, lo pueden resignificar cuando tienen que demostrar con factoriales una igualdad de números combinatorios en la unidad número 1. Y bueno, digamos como que es una de las cosas más relevantes que surgen de esta experiencia. Y la tercera experiencia es referida a la motivación. Nosotros, como vimos, tenemos un sistema rápido que muchas veces es impreciso y nos ayuda a ser imprecisos en matemática porque reacciona más rápido que el sistema lento, que es más preciso. Entonces, una de las cosas que yo veo de hace muchos años es cómo influir en esta relación con la matemática a través de la motivación. Entonces, esta experiencia es en un grupo de Álgebra y Geometría 2. Ahora sí seguimos en la Facultad de Ingeniería y no tenemos grupo experimental y grupo de control porque soy la profesora en ambos módulos. Entonces esto, para que no esté filtrado, o sea, terminó siendo la misma propuesta didáctica en los dos grupos. Y bien, lo que ocurre en esta tercera experiencia es que estoy enseñando a cambiar de base una recta, a cambiar de base un plano. Son contenidos de álgebra lineal. Afortunadamente contenidos de los que se puede visualizar, porque hay contenidos en esta materia en los que ya no podemos visualizar y tenemos que demostrar igual. Y les enseño que cuando tenemos que cambiar de base una recta, cambiamos de base un punto, cambiamos de base el director y tenemos la ecuación de la recta en determinada otra base. Pero les explico que como nosotros para estas bases no tenemos ortogonalidad y no todos los productos internos conservan la ortogonalidad, entonces no podemos cambiar de base el normal del plano y un punto del plano y decir escribimos la ecuación del plano. Vemos otra forma de cambiar de base el plano, entonces
Cuando tenemos una recta definida como intersección de planos, lo que yo les digo es, primero intersecten, hagan todas las consideraciones geométricas en la base canónica, en donde sabemos que no perdemos ortogonalidad, nada de esas cuestiones, y después cambien de base la recta. Este grupo venía trabajando con motivación extrínseca. Todos mis grupos trabajan con motivación extrínseca. Si puedo les envío videos de motivación, de superación personal. Me parece imprescindible tener algo que les ayude a seguir adelante, porque muchas veces la frustración es muy frecuente al estudiar matemática. Y en particular, un estudiante me dice, profesora, pero ¿por qué no cambiamos de base los dos planos y dejamos la recta escrita como intersección de planos escritos en la otra base? Le digo, mira, la verdad que yo preferiría que intersecten, que hagan todo en la canónica y después cambien de base, una vez que ya saben cuál es el ente geométrico que resulta y cómo es la forma de cambiarlo de base, y antes que andar experimentando. Y este estudiante, con una motivación intrínseca muy fuerte, lo que dice es, bien, a mi compañero le dio. Le digo, pero a esta altura ya vos sabés que con un ejemplo no demostramos. Puede ser casualidad que en ese caso sea lo mismo. Entonces él genera otro razonamiento en el que explica que cuando cambia de base el plano está hablando de los puntos de ese plano en otra base, pero no cambia los puntos. Lo mismo que los puntos del otro plano escritos en la otra base. Entonces, al intersectar, lo que obtiene son los puntos de la recta escritos en la otra base. Entonces, de esta manera, él justifica que siempre va a obtener la recta, nada más que la va a tener escrita en otra notación, siempre que no hayamos cerrado al cambiar de base los planos. Entonces, cuando él genera esto, o sea, no habla solo, el grupo en general se motiva, hay diálogo, una cosa mágica. Bien, justo en ese grupo había salido, en un grupo de WhatsApp, esto, ¿no? De por qué yo los tengo que estar motivando si la motivación tiene que ser de uno mismo. Y justamente en este grupo yo les expliqué que Roberto Rosler, una de las cosas que enseña es que la motivación intrínseca es superadora. Más aún, si no hay motivación intrínseca que genere que el estudiante preste atención y esté compenetrado en la tarea, no hay manera de que aprenda. Pero bueno, a veces hay algunas otras cosas que ayudan a generar esta motivación intrínseca. En este caso yo no la generé, o sea, fue algo propio de los estudiantes. Y viendo el resultado que dio en ese grupo, me voy al otro módulo y se los propongo de una. ¿Y qué pasa si cero onda, ninguno se enganchó, no hubo manera de que lo vean y hasta pensaron lo que yo había pensado antes? El tiempo no nos alcanza para ponernos a pensar una cosa así, lo hacemos así y listo. Entonces esto, ¿no? De qué complejo esto del cerebro emocional, el cerebro emocional en el grupo, este sistema rápido que determina tanto el aprendizaje y que es como algo que puede ser tan variable, y a un grupo motivarlo a anunciar una proposición y a demostrarla, y otro grupo directamente no tener motivación al respecto. Bien, en cuanto a las conclusiones, algunas ya las he ido diciendo. Habíamos dicho que aumenta la capacidad de justificación, hasta justifican cuando no se les pide justificar. Los razonamientos tienen más eslabones, pueden lograr más demostraciones. Es como que saben más el porqué, ¿sí? Ellos saben que esto lo hacen utilizando determinada cuestión que la tienen aprendida, ¿no? Y es como que esto que aprendí sirve para resolver esta otra cuestión, ¿no? La utilidad, la funcionalidad del conocimiento. Bien. Con respecto a esto de que no es teórico versus práctico, que es teórico en simbiosis con el práctico,
y que tienen que ir armando la carpeta completa y que tienen que remitirse al cuadernillo y que tienen que estar en condiciones de poder relacionar las cosas que van aprendiendo, que pueden utilizar herramientas metacognitivas, pueden hacer cuadros sinópticos, pueden hacer resúmenes, que todas las técnicas de estudio se ha ido estudiando, al menos hay muchos estudios en esta facultad que hablan acerca del uso de herramientas metacognitivas en el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de la matemática y qué resultados excelentes tienen. Ellos están al tanto de estas cosas y no es solamente en el práctico. Estas cosas están probadas siendo yo profesora de trabajos prácticos, sino que es en la materia. Es una manera de estudiar matemática. Bien, y en cuanto a la motivación extrínseca está desde que hice el curso de neurobiología y plasticidad neuronal muy fundamentado el resultado que tiene la motivación extrínseca. Muchas veces uno, siendo profesora de matemática, me he encontrado con estudiantes que lloran por el nivel de frustración, que lloran por lo que ellos esperaban y por lo que obtuvieron. Es como que en esa dureza de la matemática está este corazón, ¿sí?, que influye y que muchas veces a algunos los hace abandonar una tarea para la que son capaces de resolver. Entonces, bueno, esto de mantener la autoestima, mantener la actitud, como si fuesen deportistas, porque en definitiva están entrenando el cerebro. Y esto de la motivación intrínseca, ¿no? ¿Cómo hacer para que surja en más estudiantes? Es una tarea, hacer que les genere curiosidad, que de alguna manera podamos llamar la atención para que aprendan. Y bien, en cuanto a las carreras, bueno, en la Facultad de Economía y Administración los resultados han sido no solamente en álgebra, sino también en análisis matemático 1, porque matemática 1 tiene de las dos áreas, mientras que en álgebra y geometría los resultados han sido solamente en álgebra, no hay resultados en ingeniería respecto de matemática, por los segmentos con los que he podido trabajar. Lo que ocurre es que a medida que uno transcurre en el tiempo, uno puede ver que la ejemplificación es válida en los tres niveles. La contraejemplificación va teniendo un crecimiento paulatino junto con los grupos, ¿sí? Podemos hablar de un febrero en donde los contraejemplos a una proposición simple son posibles de aprender y es posible continuar con contraejemplos a proposiciones simples. Pero después, en un cuatrimestre o en 2 cuatrimestres, lograr contraejemplos a proposiciones compuestas, porque también van aprendiendo las consideraciones lógicas necesarias para poder armar un contraejemplo. Mientras que en la demostración nosotros podemos hablar de un febrero en donde hemos logrado una demostración de pocos eslabones, un razonamiento válido muy breve y con muchísima visualización. Mientras que cuando vamos al primer cuatrimestre podemos lograr cadenas no tan breves y a su vez podemos ir disminuyendo el nivel de visualización, llegando a un segundo cuatrimestre en donde hay demostraciones en donde no hay manera de visualizar las cosas y las hacen igual, y en donde la cantidad de eslabones se multiplica y lo han podido lograr utilizando estas dos estrategias didácticas. Bien, indudablemente esto es un estudio muy puntualizado, tiene discontinuidades y bueno, la idea es que al menos contemos con una heurística que permita la toma de decisiones y que podamos acompañar un poco más a los estudiantes. Respecto a la historia, les puedo decir que hay como un saneamiento de la falsedad universal incompleta, esto de generar un razonamiento que no es un contraejemplo, pero que alcanza para decir que es falso. Y pasar a una falsedad universal completa, el estudiante aprende y logra hacer un contraejemplo, no solamente algebraico, hay contraejemplos geométricos. Y en cuanto a demostraciones, prácticamente desaparecen las pruebas pragmáticas y
como esto que vimos de un febrero a un primer cuatrimestre, en donde las pruebas intelectuales que no son demostraciones directamente no aparecen. Bien, en particular quiero leerles la dedicatoria y los reconocimientos a Leonardo, Lucas, Lara y Gina, que llenan de oxitocina mi vida, a Mariela Martínez, que con su conocimiento y dedicación hizo que completara la tesis en tiempo y forma, y antes de ser codirectora brindó el espacio institucional para la investigación y siempre mostró interés por la